Bueno, yo creo que se ha hablado muchísimo de la conexión que ha habido con los fans, se ha hablado muchísimo del negocio del mundo del fútbol, pero yo esta vez lo que me gustaría es irme al otro lado. El título que le habíamos puesto a la presentación era Marketing Strategy. Y yo creo que era mucho más interesante hablar de Business Strategy, de cómo poder hacer negocio, ¿no? Yo creo que estamos ahora mismo en una época de plena transformación. Estamos en una época pospandémica. Ahora estamos en un momento en el que parece que van a ocurrir muchísimas cosas. Y, de hecho, si me lo permitís, voy a intentar aterrizar, ¿no? Es decir, oye, reflexionar incluso un poco más de hacia dónde nos estamos yendo, ¿no? Y estamos hablando ya de la cadena de valor, de la cadena de aprovisionamiento, cómo está sufriendo. Por lo tanto, las compañías, las empresas están sufriendo muchísimo. En segundo lugar, también cómo está redefiniendo la industria de la publicidad esa privacidad, ¿no? Es decir, oye, que Apple ha realizado unos cambios, esto ha afectado, yo creo que a toda la industria de la publicidad. No solamente eso, sino que encima parece que venimos a un periodo de inflación duradero, con lo cual esto también nos va a impactar en cómo hacemos los negocios. Y en tercer lugar es, oye, ¿qué va a pasar? ¿No? Estamos en un momento de turbulencias tan profundas que habrá que reflexionar sobre qué va a ocurrir. Lo que sí que está claro, de alguna forma, es que los códigos de comunicación han cambiado profundamente. O sea, la forma en la que hablamos... Me perdonáis que yo creo que la presentación le está costando un poco que no se carga, ¿no? Ni a tiros. Ampliamos el ancho de banda. Vale, vale, perfecto. Le doy, pruebo. Lo voy a hacer muy despacio, suave, suave. Vale. Como veis allí, ¿no? Al final lo que quería transmitir es esto. Cuando ahora cualquiera de vosotros estéis reaccionando y lanzáis un emoticono, cuando alguno de vosotros en tiempo real queréis comprar... Esta mañana no sé cuántos de vosotros habéis estado en la charla que ha tenido Pedrerol con Alcalá y con Di Mario, y se ha producido a mí un efecto que me ha parecido muy paradójico y muy simpático. Y es que resulta que el streamer ha sido el único que no ha sacado el teléfono durante toda la mesa redonda. Y han sido los otros dos los que sí que han sacado. ¿Por qué? Y decía esta mañana también otro ponente, yo ahora estoy compitiendo contra el teléfono que muchos de vosotros tenéis en la mano, ¿no? Y eso significa que han cambiado muchísimo los códigos de comunicación. Ha habido allí un momento de cambio muy profundo. Y vemos que se nos queda ahí. Nada, no nos deja. No sé, igual hemos traído una presentación demasiado pesada, demasiado intensa para las 3 de la tarde. Porque a partir de aquí lo que me gustaría contaros es cómo las marcas deben restablecer un poco esos códigos de comunicación. Cómo las marcas al final tienen que empezar a pensar cómo son los nuevos contadores de historias. Porque esto va a ser clave. Si lo llevamos al mundo del deporte, al mundo del fútbol, esto es crítico. Empezar a pensar que en muchos momentos, cuando queremos convencer a alguien, cuando de repente está pasando un partido, un jugador nuestro, cualquier club está lanzando una iniciativa nueva, está presentando la nueva equipación, de repente todo eso empieza a ser clave. Pero quería mostraros muchos ejemplos y un poco contaros un poco en detalle cómo podemos hacer todo esto. Pero básicamente esa era la idea, ¿no? Es decir, oye, vamos a ver cómo las marcas tienen una nueva forma de construirse. Y yo creo que los clubes de fútbol, exactamente igual que los jugadores, exactamente igual que una ciudad, al final también son contadores de historias y también tienen que construir marcas. Y necesitan entender esta nueva forma de comunicación. Cómo la inteligencia artificial forma parte de esa forma de construir marcas. Empezar a pensar, oye, todas esas expresiones, toda esa forma de conectar. Ayer estuvimos en una mesa, durante una hora prácticamente, hablando de la generación Z, de cómo trabajan, de cómo piensan, de cómo esperan una reciprocidad en los mensajes. Eso es clave.
Resulta que ahora, si somos contadores de historias, los nuevos contadores de historias lo tenemos que hacer de manera muy distinta. Con lo cual, yo creo que esto nos viene a la cabeza siempre el mundo de los viajes, el mundo de las hoteleras, pero si lo llevamos siempre a nuestra industria, al sector del fútbol, del deporte, empezar a pensar, yo creo que esto está cambiando muchísimo. Y que luego ese loop recíproco de la información que estamos teniendo, de las reacciones que estamos generando, van a ser claves de cara a construir de alguna forma esa marca. Y ahí me asentaría yo creo que en tres conceptos muy importantes. Es decir, oye, ¿cómo hacemos esa entrega de información? ¿Cómo construimos la historia? ¿Cómo contamos una historia de verdad? Y por último, los insights, ¿no? El dato. ¿Por qué? Porque yo creo que si estamos empezando a pensar tanto en las oportunidades que tenemos ahora mismo como las que tendremos a futuro, es espectacular toda la información que nos están dando. O sea, la capacidad que tenemos de retroalimentarnos a nosotros mismos con la información que le estamos dando. Es decir, estamos hablando permanentemente de los fans en el mundo del fútbol, pero tenemos que empezar a entender cuándo reaccionan positivamente, qué es lo que pasa. Entonces, los datos yo creo que son absolutamente claves. Y a partir de ahí emerge, yo creo que una oportunidad en el que ahora mismo en el mundo del fútbol, de los deportes en general, me atrevería a decir que todavía hay una grandísima oportunidad. Todavía yo creo que son industrias, yo siempre digo que, por ejemplo, una de las industrias que mejor lo está haciendo y de la que podemos establecer muchos paralelismos es la industria del lujo, que además tiene mucho que ver con el deporte probablemente, ¿no? Porque en tus pasiones tú no tienes problema en invertir, no tienes complejo a la hora de gastarte más de lo que deberías en un momento determinado. Pues algo así pasa con el mundo del fútbol. Y emerge toda la posibilidad del comercio en tiempo real. ¿Qué pasa si al final de una final, de repente, en un momento en directo, empezamos a integrar formas en que un equipo puede vender la camiseta con la que ha ganado ese partido? O sea, se está haciendo ya, lo estamos empezando a analizar. Yo creo que ha habido tres, al final, tener cierta perspectiva histórica, marketingiana en este caso, pues yo creo que siempre es interesante, ¿no? Primero tuvimos un poco la venta física, ¿no? Venta en las tiendas, ahora tenemos los showrooms, el famoso brick and mortar, que lógicamente creció cuando crecieron los medios de comunicación masivos. Luego pasamos a una segunda fase en la que todo el mundo hablaba de la omnicanalidad. ¿No? Es decir, oye, tú como usuario deberías tener una experiencia similar tanto en digital como en físico y que no haya pues, grandes fronteras o grandes diferencias. De hecho, apareció aquel concepto, el del ROPO. No sé si acordaréis, el Research Online, Purchase Offline o viceversa, ¿no? Es decir, oye, resulta que había muchas personas que nos dedicábamos a hacer una investigación en digital para luego acabar comprando en el mundo físico. Y hubo, pues probablemente en un montón de sectores como el propio del deporte, si pensáis en el golf, en el esquí, que todo el mundo sabía, o sea, el único que sabía era el vendedor de la tienda. Y de repente, cuando aquello cambió, pues todos sabíamos muchísimo de tablas de esquiar, de palos de golf, y cuando llegabas sabías más que el vendedor. Y sabías lo que querías. Bueno, esto cambió en el entorno de los años 2000, pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una compra multidimensional. ¿No? Es decir, oye, que pueden pasar muchas cosas y que las fronteras entre lo físico y lo digital van a ser probablemente muy turbias, por decirlo de alguna forma. Y todos esos son los bloques que van a constituir esto. Entonces, yo pienso siempre como compañías que estamos en una industria, es decir, oye, la industria del deporte, la industria del fútbol, y tengo que empezar a mirar hacia el presente y futuro, pues empezar a pensar, ¿no? O sea, tenemos la tienda, pero en un momento determinado puedo estar haciendo live shopping. ¿Qué significa esto? Pues que en un directo de uno de mis jugadores puedo estar vendiendo su camiseta el día de mañana o incluso ahora. Los audios, la mensajería instantánea, los wearables. ¿No? Y luego hablaremos, por ejemplo, pues de Ray-Ban Stories, que no sé si lo conocéis, pues un producto que hemos lanzado nosotros con Ray-Ban, que son unas gafas en las que puedes conectarte en directo y después pasan cosas. Los objetos físicos, los NFTs, ¿no? Algo tan importante en el mundo del deporte. Esta mañana leía, ¿no?, que ha habido un multimillonario que ha quemado un cuadro de Frida Kahlo para replicarlo en NFTs y vender no sé qué barbaridad. Bueno, pues no lo sé. Ahí está la reflexión que puedes hacer en NFTs. A lo mejor podemos quemar camisetas de jugadores en alguna final y luego convertirla en NFT. Pues no lo sé. El mundo del móvil, perdón. Creo que alguno apuntaba. La realidad aumentada, los ordenadores, es decir, todo esto. Y a partir de aquí, si lo empezamos a ordenar,
¿no? Y yo siempre apelo un poco a aquella frase que dijo Steve Jobs en el discurso de Stanford, que probablemente muchos habéis oído, que es el joining the dots, el une los puntos. ¿Une los puntos qué significa? Pues yo creo que tenemos que estar atentos todos a cuáles son las tecnologías reales, cuáles son las emergentes, en qué industria estoy, qué está ocurriendo, qué está haciendo el usuario, y a partir de ahí me irá dando siempre un poco la respuesta de qué es lo que tengo que hacer. Entonces, tenemos la tienda con los objetos físicos, tenemos el ordenador y tenemos el móvil. Desde luego esto ya está construido, ¿no? Esto ya sabemos cómo funciona. Y ahora estamos yendo al nuevo, ¿no? Al live shopping, al audio, a la realidad aumentada, que también creo que no se está haciendo un uso todavía masivo en general en la industria de la realidad aumentada, los NFTs, la mensajería. Y arriba de todo, ¿qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando del mañana? Pues la realidad virtual y los wearables. Y ahí tenéis algunos conceptos, ¿no?, importantes. Esto es realidad aumentada. Entonces, la realidad aumentada o la realidad virtual, la web 3.0, cómo se produce la colaboración en cloud. Oye, la transferencia de información entre empresas que puede haber en tiempo real. Es decir, oye, si yo soy el jugador, yo tengo el club, yo tengo un site de comercio electrónico, además tengo una distribución, un merchandising, independientemente de los productos, de los problemas de aprovisionamiento que pueda tener, probablemente puedo empezar a hacer conexiones mucho más potentes y en tiempo real, ¿no? Y puedo llegar a muchos más mercados, a muchas más zonas geográficas, porque la tecnología me lo va a estar permitiendo. Con lo cual, la innovación en comercio pues está alrededor nuestro. Yo creo que empieza a ser una oportunidad que muchos de los clubs, buena parte de esta industria, todavía no ha calado, ¿no? Es decir, oye, todavía estamos pensando en la tienda que tenemos pues, aquí en el centro de Sevilla o la que tiene el Real Madrid en Bernabéu o cada uno en el centro de su ciudad. Con lo cual, hay que empezar a pensar cómo son las marcas tradicionales y cómo venden los nativos digitales, cómo venden las compañías que lo están haciendo de manera distinta. Yo creo que esto es clave. Y aquí sí que me gustaría que establecierais un paralelismo muy claro entre cómo se está comportando ahora mismo el usuario y cómo funciona el mundo del deporte, el mundo del fútbol, ¿no? Porque si estuviéramos en la industria de la banca o de los seguros, pues a lo mejor sería mucho más complejo aterrizar o hacer tuyo todo esto. Pero cuando hablas de una industria, de unas pasiones como son las del fútbol, empiezas a pensar, bueno, hay algo que no ha cambiado, y es que el ser humano y cómo se comporta, y cuáles son sus deseos y sus motivaciones. Entonces empezamos a pensar, oye, pues cómo se entretiene, cómo pasa el tiempo, cómo necesita la comunidad, las conexiones, cómo se inspira, la imaginación que suele tener, si pues, somos capaces de anticiparnos o buscar las ocasiones propias en que alguien se puede motivar, y luego la conveniencia, ¿no? Poder tener acceso a determinados productos cuando de verdad el usuario los quiere adquirir. Y todo esto se ha digitalizado. Todo esto ya hay oportunidades de saber cómo te puedes anticipar, cómo puedes inspirarle, cómo puedes construir una comunidad. Si esto lo llevamos al mundo del fútbol, las posibilidades son inmensas. Es decir, la capacidad que tienes de generar el contenido, de construir la comunidad, de digitalizarla, de tener un diálogo con tus fans, con tus seguidores del club, es espectacular. Pero es que encima te puedes anticipar. Es lo que os decía. ¿Por qué tu equipo no está jugando un partido y en el tiempo real le estás ya vendiendo camisetas? Y si gana la final, ¿qué pasa? ¿Cuál va a ser la acción, la reacción a todo eso? Y sobre todo eso, oye, conveniencia. Pues oye, vamos a ver cómo lo logramos si estamos lanzando. Si las fronteras van a ser cada vez más difusas entre lo real y lo digital, desde luego tenemos que empezar a pensar en modelos híbridos. Ya hay muchísimas marcas que sí que están trabajando esto en el mundo de la moda, del lujo, en el que están empezando a reflexionar, oye, ¿cómo puedo llevar yo unas gafas, una blusa, para que alguien pues, pueda interactuar de verdad con mi producto? Y eso nosotros lo llamamos descubrimiento, es el famoso discovery. O sea, porque tú de repente, o sea, y pensad en la cantidad de industrias, categorías, productos, empresas que han crecido gracias a ese descubrimiento. Que en un momento determinado, ¿y por qué no
¿De verdad estamos aprovechando todas esas oportunidades que tenemos de descubrimiento? ¿Lo estamos haciendo bien o sigue habiendo latentes un montón de oportunidades en la industria que ahora mismo todavía no se aprovechan? Ya lo veis, algo, pues lo de siempre, ¿no? Cifras que nos están mirando hacia el futuro, que nos pueden dar pistas de qué es lo que puede estar ocurriendo en 2 o 3 años, pues ya lo veis. En el 2025 aproximadamente se habla de 500.000 millones de social commerce, que va a crecer 3 veces más que el comercio tradicional. Bueno, pues está claro que la oportunidad estará allí. Si además somos capaces de generar una nueva creatividad, una nueva forma de ser, y luego nosotros, en el mundo del fútbol, lo que tenemos es unas marcas espectaculares, unas marcas que están fuera de lo convencional. O sea, yo creo que los rankings típicos de empresas más valoradas o de marcas más valoradas no aparecen en los clubes de fútbol porque no se consideran como tales. Pero si no, ¿dónde podrían estar muchos de las marcas vinculadas a la industria del fútbol? Tanto jugadores como equipos. Pues a partir de ahí, yo creo que las oportunidades que van a surgir van a ser enormes. Ya lo veis, ¿no? Es decir, oye, pues si pensamos un poco ya dentro de Meta, porque estábamos hablando muchísimo, ayer hablaba, ¿no?, de Instagram, Facebook, en qué punto nos encontramos, pues ya veis, ¿no? O sea, si además pensamos en esta industria que tiene una industria, o sea, una capacidad global de llegar a muchas geografías, estamos hablando de por encima de 3.600 millones de usuarios en el mundo. Muchos de ellos vinculados al mundo del fútbol. 74% de los compradores online dicen que descubren nuevos productos a través de nuestras plataformas. Pues, yo siempre pienso, ¿no?, y yo mantengo interlocución con los principales clubes de la liga, siempre dices, bueno, de verdad, o sea, tenemos allí esa oportunidad todavía no explotada. Y como decía Mandela, ¿no?, que es lo que más me gusta, decía, precisamente es que el deporte tiene la capacidad de cambiar el mundo. O sea, entonces, si ya tenemos las herramientas, tenemos la tecnología y tenemos precisamente el espacio donde más posibilidades tenemos, hagámoslo. Y lo estamos viendo ya en los diferentes mercados, ¿no? Siempre hemos intentado y hablamos y discutimos sobre si la Liga Española puede mantener el liderazgo versus la Premier u otras ligas europeas. ¿Qué está pasando al otro lado del charco, en Latinoamérica? Argentina tiene algunos problemas, lo comentábamos ayer. Bueno, pues desde luego sí que es verdad que hay muchos que están haciendo una aproximación muy activa. Y permitidme hablar un poco de Meta, del antiguo Facebook, para que entendáis un poco qué es lo que puede pasar y cómo está evolucionando la propia compañía. De manera que entendamos qué es lo que puede ocurrir a futuro. En primer lugar, nosotros construimos los ecosistemas, las plataformas, ¿no? Está Facebook, están las plataformas de mensajería instantánea, Messenger y WhatsApp, y por último, Instagram. Con WhatsApp ya estamos haciendo cada vez más cosas, ¿no? Y ayer hablando con MediaPro, pues MediaPro precisamente está haciendo cosas muy potentes en WhatsApp, le sirve para atención al cliente. Bueno, sobre eso construimos un montón de productos. Los Reels, Watch, grupos. Luego empezamos a trabajar ya sobre la realidad virtual, con Oculus. Y pensad que a futuro estamos hablando a 8 o 10 años de nuevas tecnologías que pretendemos que cambien de alguna forma o que vemos que van a cambiar muchas de las cosas que hacemos a día de hoy. La parte de arriba, conectividad, ¿no? Entonces sí que está clarísimo que va a haber muchas áreas del planeta donde tenemos que llegar y que tenemos que darles conectividad. Inteligencia artificial, sin duda alguna, es lo que ya es una realidad a día de hoy, porque cuando estamos navegando, pues sabemos si un usuario de verdad le gusta el fútbol o tiene afición por otros deportes, o si está mucho más interesado en un coche grande, en un coche deportivo, si es padre de familia, bueno, y eso son un montón de señales que nos está otorgando el usuario y con el cual podemos empezar a desarrollar toda la parte del descubrimiento. Y por último, esa realidad virtual o aumentada, que eso nos va a permitir desarrollar el metaverso. Y hablaremos un poquito del metaverso, aunque sea muy por encima.
Y además, queremos amplificar el mundo del deporte, ¿no? Siempre hemos tenido una vocación de vincularnos a este mundo, a esta industria. El mundo del deporte, para Facebook, para Meta, siempre ha sido clave, ¿no? Porque tiene un impacto social, porque trabajamos en su conversión, en generar negocio, porque además ayudamos a la activación de patrocinios, ¿no? Nosotros cuando nos sentamos con un club de fútbol, con un club deportivo, pues típicamente nos dicen, oye, ¿dónde están las oportunidades? ¿Qué podéis hacer por nosotros o cómo podemos trabajar? Y trabajamos precisamente en la activación de los patrocinios, trabajamos en generar la comunidad, en construir todavía esa marca más fuerte, en analizar cuál es el impacto social de un club deportivo y ver cómo podemos llegar a él o cómo podemos ayudarles en la financiación. Y luego, hay dos ideas para mí que yo creo que son claves y que son las que rondan por encima de todo esto. Es, oye, ¿cómo va a ser esa experiencia, esa compra inmersiva? Y en segundo lugar, la conectividad en compra. La primera es, oye, si ya está ocurriendo, si es que esto no es... Y esto empiezan a ser los primeros pasos, los primeros atisbos de lo que será el día del mañana. Y vamos a tener una compra totalmente inmersiva, donde probablemente ya podemos empezar a jugar y empezar a hacer cosas que históricamente no podíamos hacer. ¿Podría probarme a la vez la camiseta del Madrid y del Barça? Sí, sí podría. Si quisiera, lo podría hacer a través de la realidad aumentada. Y de hecho, hay muchas marcas de cosméticos, de moda, de mobiliario, de coches, que lo están utilizando. Que tú ya puedes coger tus dispositivos y decidir dónde quieres poner el producto, ¿no? Entonces, ¿por qué no vamos mucho más allá? Ya tenemos estas tecnologías a nuestro alcance. Y la segunda es, oye, la compra conectada, que también va a empezar a funcionar. Pensad que cada vez más, ayer hablamos de esa generación Z, ¿no? Cómo conectar con la generación Z, cómo necesitan sentirse escuchados, necesitan la reciprocidad precisamente de la conexión con las marcas. Nos lo están diciendo, oye, pues es que al final los compradores más jóvenes necesitan seguir a creadores e influencers, al talento, y ellos son los que toman las decisiones. Entonces, 29% quieren para inspiración y descubrimiento, el 31% dicen que quieren comprar directamente y de forma más fácil a esos productos que tiene el creador, el talento, y el 33% esos productos que son virales. ¿Hay influencers o talentos o celebrities con mayor capacidad prescriptiva probablemente que los jugadores de fútbol? Pues a mí se me hace la verdad que complicado, ¿no? Puede haber alguno puntualmente, en el mundo de la moda o de la belleza es posible que sí, pero sin duda alguna, desde luego, en el mundo del fútbol, los jugadores lideran toda esa parte. Si me lo permitís, simplemente desde el punto de vista táctico, puramente táctico, ¿cómo debo hacer la aproximación? Empezar a pensar que tenemos una máquina que genera la personalización. ¿Qué significa? Pues que yo me acuerdo cuando éramos pequeños, ¿no?, que todos veíamos los anuncios de detergentes. Pero a día de hoy, si cualquiera de los que estáis aquí hoy, gracias, considerando las horas y el día ya, pero si cualquiera de vosotros, con la persona que tenéis al lado, abrierais Instagram y os cambiarais el móvil, probablemente os quedaríais extraordinariamente sorprendidos. Y diríais, ¿cómo puede ser tan distinto tanto el contenido como los anuncios que veo de la otra persona? ¿No? Y yo os invito, que con alguna persona de mucha confianza, y además típicamente del otro sexo, si es posible, pues yo creo que es muy divertido, ¿no? Porque de repente te encuentras que no tiene absolutamente nada. Sí, he dicho de confianza. ¿Vale? Importante el disclaimer. No quiero yo luego reclamaciones. En segundo lugar, pues oye, como nosotros pues, tenemos más de 14 años y todos os acordáis del muro, ¿no? del feed. Y resulta que ahora entre Facebook e Instagram hay más de 14 emplazamientos, que tenemos stories, que tenemos reels, que tenemos pues, la parte de mensajería instantánea, donde también está apareciendo, con lo cual empezar a pensar. Entonces, todo eso, decir, oye, ¿cómo puedo lograrlo? Yo sí que os puedo contar que hay un caso muy interesante, que había una marca de camisas españolas
que solo targetizaba hombres, 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 ¿no? Y es muy interesante porque hay casos muy parecidos. Y alguien les dijo, oye, ¿se te ha ocurrido pensar por qué no haces un broad audiences? O sea, es decir, amplías tu audiencia y sobre todo impactas a mujeres. Bueno, pues multiplicaron por N sus ventas porque se dieron cuenta que típicamente quienes compran las camisas de los hombres son las mujeres, ¿no? Bueno, pues esto extrapolado al mundo del fútbol, si queréis, ¿a quién les compra las camisetas de fútbol a los niños? ¿Se la compran los niños o se la compran los abuelos, los tíos, la familia? Entonces, cuando llega Navidad y empecemos a decidir, oye, vamos a hacer una explosión de comercio electrónico, ¿con quién lo hacemos? ¿Lo hacemos con los niños o intentamos llegar a por encima de 60 años? ¿No? Entonces, yo creo que hay muchos ejemplos que nos ayudan a entender que viene una oleada nueva. Y lo que os decía, pensad que antes era un muro, yo siempre digo que aquí actuaba el dedito dictador, que era el que decidía en un momento determinado si paraba o no paraba. Bueno, pues cada vez más es muy importante la conexión, que tú seas capaz de construir el contenido suficiente, y estamos en el territorio del fútbol. En el territorio del fútbol eso es muy posible, es muy fácil, ¿no? Se puede hacer. Con lo cual hay que generar experiencias mucho más relevantes, mucho más profundas. O sea, pensad que históricamente la forma de construir el contenido, la creatividad ha sido mucho más plana. Ahora mismo necesitas hacer cosas mucho más dinámicas. Con lo cual hay que entender al cliente, hay que hacer una creatividad mucho más diversa, y eso significa, diversa, es que no puedes ir con el mismo mensaje para todo el mundo. Y ahora mismo tienes la capacidad precisamente de decir, oye, si tengo jugadores de diferentes partes del mundo, puedo ir con mensajes distintos a cada parte del mundo. Con un jugador, oye, y esto ayer, pues lo decía abiertamente Marco, el director de comunicación del Celta, decía, no, bueno, es que cuando estás fichando a personas de otros países, como este año tiene un jugador de Estados Unidos, pues a partir de ahí también se abren muchas oportunidades a todos los niveles de generación de contenido, de conectar con una base de usuarios o de fans o de seguidores que es radicalmente distinta. Con lo cual, yo creo que hay oportunidades. Optimizar los puntos de contacto y, sobre todo, pues como pasa siempre en el mundo del marketing, y desde que el marketing digital tiene mucho más peso, es medir, medir, medir permanentemente. Entonces, las estrategias de hoy pues al final nos van a llevar al punto de mañana. Empezar a pensar, ¿no?, que estamos hablando mucho del metaverso, y el metaverso, al final, estamos hablando de un mundo físico que hemos visto ejemplos de realidad aumentada, pero nos vamos a ir a esa realidad virtual, donde probablemente habrá momentos en que no sabemos si estaremos en un mundo o en otro. Ya tenemos los avatares, cada vez más una realidad fortísima, donde en el mundo del fútbol estoy absolutamente convencido que tienen mucho peso y que lo van a tener, porque la capacidad de influencia es enorme, y ya estamos pasando a esa realidad virtual. Pensad que nosotros queremos desarrollar el metaverso, pero no lo vamos a desarrollar solos, lógicamente se va a desarrollar con un montón de partners, con un montón de compañías, con un montón de iniciativas que ya muchas de ellas son realidad. Y que, sobre todo, cada giro, y esto pues un poco reforzar la idea de antes, cada paso que demos es el joining the dots. Cada paso que vayamos dando probablemente estaremos haciendo un pequeño giro para construir el metaverso. De hecho, ya lo veis, ¿no? Empieza a haber muchas cosas que se acercan a ese mundo, de las que surgen oportunidades interesantes que serán parte de lo que veremos el día de mañana. Pero es que estas ya son oportunidades que tenemos a día de hoy. El metaverso sí es verdad que será diferente, y es que tendrá una presencia ubicua, donde podremos estar en muchos sitios, una persistencia y una interoperabilidad entre los diferentes dispositivos. Con lo cual, estamos pensando que habrá muchas más oportunidades, pero que recomendamos empezar desde ya. Y eso es lo mismo. Si lo llevamos, pues imaginaros lo que puede ser el día de mañana
estar visitando un estadio y de repente ver cuáles son los sitios libres y las entradas que hay libres. Puedes estar viendo, entrar a la sala de los trofeos y ver las camisetas históricas y comprarte camisetas de las leyendas, la camiseta del año no sé cuántos. Y todo eso pues, van a ser un montón de oportunidades que sin duda pues, van a surgir. La Liga de la NBA ha desarrollado un metaverso muy interesante y yo espero que todo esto pues, al final no va de personas, o sea, no va de la tecnología, sino que va precisamente de las personas. Y como es el tiempo, pues hasta aquí. Muchísimas gracias y perdonad los problemas técnicos.